ingresar. Desde ya, muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes por su presencia, por su compañía. Siempre nos es grato verles y esperando que siempre el Señor pueda bendecirnos a todos y cada uno de nosotros. Esperando que también el Señor tenga misericordia de aquellos hermanos que están pasando por malos momentos de salud, de ánimo, económicos, en fin. Esta cosa, ¿verdad?, de esta enfermedad ha traído mucho, hablemos, problemas, no tan solo desde el punto de vista de la salud, sino también desde el punto de vista de la salud mental, ¿no? Y también desde el punto de vista económico. Así que esperamos que el Señor tenga misericordia de cada uno de mis hermanos y de las familias que han tenido, ¿verdad?, que ser testigos de que haya partido algún familiar, un padre, una madre, un hijo, ¿verdad? Sabemos que si son cristianos ellos están bien, pero la familia tiene que vivir su luto, vivir la pena de una partida, de una persona muy querida y que ya no está entre nosotros. Voy a pedir a mi hermano Ángel, por favor, si fuera tan amable, mi hermano nos pueda guiar en esta primera oración para iniciar luego el estudio, si fuera tan amable. Con gusto, hermanito. Oremos. Bendito y poderoso Señor, Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias por la ocasión en que nos permite reunirnos, aunque sea virtualmente, Señor, para aprender, porque estamos acá con la disposición, con el corazón y con la Biblia abierta para que sea llenado nuestro espíritu de cosas espirituales, para que salgamos de aquí a ser edificados, Señor, a hablar constantemente de ti, Señor, a hacer luz en un mundo de tinieblas. Te damos las gracias por la oportunidad y por todo lo que nos das en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Ángel. Muchas gracias también a todos y cada uno de ustedes. Pues bien, desde ya del día lunes que nosotros estamos en una miniserie, ¿verdad?, que guía a nuestro hermano Néstor, y hemos estado básicamente analizando lo que es Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Ha estado también acompañando a nuestro hermano Mario Mario Arellano en este estudio, este análisis bíblico, y que de alguna forma, ¿verdad?, estamos profundizando en lo que es Jesucristo, en lo maravilloso que es Jesucristo, en lo poderoso que es, ¿verdad?, el príncipe de paz. Y aparecieron ahí 6 nombres importantísimos ahí en el versículo 6 de Isaías capítulo 9. Estamos precisamente analizando esos nombres y bueno, le doy pase a mi hermano Néstor, quien está a cargo, ¿verdad?, de dirigir y liderar este estudio. Hermano Néstor, por favor, adelante. Bien, hermano, buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por estar acompañándonos en esta hora que dedicamos cada día para escudriñar la palabra de Dios, para ser edificados con ella y fortalecidos en nuestra fe, y así tener la fuerza necesaria, la energía correspondiente para vencer todos los obstáculos que encontramos en esta vida, tipo de tentaciones también. Estábamos leyendo el capítulo 9, verso 6 del libro de Isaías, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El día el día lunes, estuvimos hablando sobre lo que significaba el principado, la autoridad, el poder que tiene ese niño. Luego estuvimos hablando sobre lo que es admirable, lo que significa maravilloso y lo que significa consejero. Hoy día vamos a ver lo que es Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. No sé si nos alcanza el tiempo, pero vamos a intentarlo, ¿ya? Ahora, el Hijo de Dios es Dios mismo, hablando de Dios fuerte. Y si es Dios, es todopoderoso. Lo que el Mesías pudo hacer, nadie menos que Dios lo podría hacer. Él redimió la humanidad, Él venció la muerte y el pecado. Él triunfó sobre Satanás, Él hizo un sacrificio meritorio. Dios con nosotros significa su nombre también. Ya ha sido declarado como uno de sus nombres ahí en el capítulo 7, verso 14 del libro
de Isaías y también en otros textos que vamos a leer. Dice Isaías capítulo 7, verso 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ese texto refiriéndose entonces al nacimiento del Señor Jesucristo. Y como ya dije, nadie podría hacer todo lo que él hizo a menos que, no, que fuera Dios mismo. Él es Dios, es todopoderoso. Una cosa que se viene a la mente cuando digo todopoderoso, porque en algunas religiones, por ejemplo, como los testigos de Jehová, se dice que Cristo es poderoso nada más, pero que no es todopoderoso. Y luego vamos a ver los textos que dicen que es todopoderoso, que tiene todo el poder. Entonces, me parece a mí que debemos ir considerando también este nuevo nombre que se le da al niño que es nacido, que es Dios fuerte. Ya se le había dado el nombre de admirable, de consejero, que lo estuvimos revisando ayer, y ahora el de Dios fuerte, hermano Oscar. Sí, bueno, se está consolidando, ¿verdad? A través de una profecía de Isaías, como hemos dicho, escrita casi 700 años antes de que ocurrieran los hechos concretamente, cómo se iba, hablemos, a presentar este Salvador. Era un Salvador, ¿verdad? Un señor, un rey, un príncipe que tendría unas características que ningún otro hombre jamás en la historia pasada ni en la historia futura de la humanidad iba a tener. Y tal y cual como lo hemos estado mirando y observando, ¿verdad? El hecho de que sea considerado como admirable, el hecho de que sea, ¿verdad?, un consejero, ¿verdad? Y ahora un Dios fuerte, lo pondrían entonces en un situal, ¿verdad? Y en una condición que es extremadamente, hablemos, poderoso, ¿no? A mí siempre me ha llamado, hermano, la atención lo que dice Apocalipsis, cuando el mismo Señor, ¿verdad?, se presenta ahí como el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿no? Sí, No hay sí. nada antes de él y no va a haber nada después de él. Yo creo que no existe ser tan potente y tan, hablemos, omnipotente como Cristo. ¿Y por qué es importante, hermanos, poder de alguna u otra manera analizar estos nombres, más allá de decir los nombres? Para que nos demos cuenta que nosotros tenemos a un rey, ¿verdad? Soberano, rey y cabeza de la iglesia, con unas cualidades y con unas características que nadie puede tener. Tenemos al rey más potente y más todopoderoso que existe, ¿verdad? Cuando yo leo en Apocalipsis 1:8, por ejemplo, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Yo no sé si alguno de nosotros, hermano Mario, ¿verdad?, nos pudiéramos quizás poner en duda algo del poder, ¿verdad?, que pueda tener este Señor y Dios, que es Jesucristo nuestro Salvador, ¿no? Hermano Mario, ¿a usted qué le parece? Sí, hermano. Definitivamente la palabra de Dios nos muestra desde el antiguo pacto, incluyendo el nuevo pacto, las cualidades divinas de Jesucristo. Es que tiene las mismas características que algunas religiones le otorgan a Jehová, pues, como dicen ellos, que es el Padre. Pero vemos, si escudriñamos la escritura con cuidado, vemos que las características que se le dan a Jehová las tiene también Jesucristo, pues. Y Jesucristo es el creador, Jesucristo es el que sustenta todas las cosas, Jesucristo es el dador de la vida, Jesucristo es, como dice ahí, Dios fuerte y es poderoso sobremanera. Nosotros cuando leemos, porque hay muchos versículos, hay mucha evidencia bíblica o evidencia interna que nos señala que Jesucristo tiene las cualidades y las características del Padre y el Espíritu Santo tiene las mismas características. Si nosotros, por ejemplo, veamos Isaías 10 del 20 al 23, vamos a leer estos versículos. Isaías 10 del 20 al 23. Fíjense que acá
relaciona a Jehová con Dios fue la misma característica o la misma descripción o el mismo nombre que se le está dando a este niño. Dice así: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Sigue diciendo: el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá, fíjense ustedes, al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Entonces podemos ver que ese niño que nos es nacido, que fue una profecía, como dice el hermano, casi 700 años antes de que llegara Jesucristo, se le describe como Dios fuerte. Y esta característica es también dada a Jehová de los ejércitos. Y esto es muy sencillo porque no han comprendido, muchas personas y sobre todo muchas religiones no han comprendido que cuando estamos hablando de la deidad, estamos hablando del Padre, estamos hablando del Hijo y estamos hablando del Espíritu Santo. Y los tres tienen las mismas características. Ninguno es superior al otro, ni ninguno es inferior al otro. Entonces, Jesucristo, como dijo el hermano, es todopoderoso porque Él tiene las mismas cualidades del Padre. Él tiene todo el poder y eso nunca lo debemos nosotros descuidar, pues, ni dejar de entender. Hermano Néstor. Así es, hermano. Usted que roba los versículos que uno quiere presentar. ¿Ya? Sí, he tenido mucho tiempo ese versículo del capítulo 10, verso 20 y 21, porque está muy claro allí, ¿no? Que el mismo nombre se le atribuye a Jehová como al niño que van a nacer. Así que bueno, me debería tocar a mí primero, no al hermano Mario. Pero... Bueno, vamos a ponernos de acuerdo, hermano, para no quitarle, no quitarle los versículos. La primicia, hermano, la primicia. No, está bien. Estamos trabajando juntos. Estamos trabajando para el mismo Dios. Entonces, el texto de Colosenses capítulo 2, verso 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda, no una parte, toda. Luego dice, otra versión dice, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, de la naturaleza divina. De manera que cuando Cristo estaba en la tierra, él era Dios en plenitud. Algunos hermanos, yo he leído algunos artículos por ahí hace unos días atrás que dicen que Cristo cuando llegó a la tierra sí era Dios, pero tuvo un tiempo sin ser Dios, fue solamente hombre. Y después cuando ascendió a los cielos, nuevamente retoma la característica de Dios. No es eso lo que dice la Escritura, ¿ya? Y estoy hablando de hermanos que supuestamente dicen son muy conservadores de la palabra. Pero eso es lo que están diciendo. A mí no me parece eso. No sé si a ustedes les parece que es así. Podemos conversarlo. Pero dice, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la deidad, no una parte. Y aquí hay una cosa interesante, hermanos también, que hace unos años atrás vivíamos en Temuco con el hermano Sergio Pino. Íbamos a hacer unas clases con un grupo de personas que se llamaban los Solo Jesús, o los unitarios creo que le llaman también. Y entonces ellos mencionaban que Jesús como que se desdobla, ¿no? En un momento es el Padre, en otro momento es el Hijo, en otro momento es el Espíritu. Tampoco es lo que la Escritura dice, porque los tres existen individualmente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del Dios fuerte, el Dios fuerte estuvo en la tierra. Aquí se movió. Aquí estuvo más de 30 años. Aquí nació su cuerpo, le dio vida a Dios y aquí estuvo moviéndose y haciendo todas las cosas que hemos conversado. Por eso dice, un niño nos es nacido. Y ese niño, uno de los nombres es Dios fuerte. Y cuando estamos analizando los nombres, sepamos que los nombres tienen algo que ver con la deidad, con la divinidad y con la humanidad.
ambas cosas. Ahora, el Mesías, más que hombre, él es de todas maneras el portador de la naturaleza divina. Estaba Dios aquí en la tierra. Y eso es interesante considerarlo. Hay muchos otros textos que podríamos tocar respecto a ese tema, que seguramente a algunos hermanos se les están viniendo a la mente y están diciendo, bueno, también este versículo y este otro y este otro. Pero para que no nos falte el tiempo, vamos a pasar a la otra parte. Cuando el Mesías es llamado Padre Eterno, y nosotros debemos entender que la palabra significa protector. Eso significa la palabra Padre Eterno. Padre en este caso. Tiene la idea de protección. Sin embargo, lo que implica Padre no termina con la connotación de este mundo. También contiene las nociones de creador y de preservador, de alguien a quien estamos obligados a amar y a honrar, como es Dios. El Mesías es Padre en todos los sentidos, como la segunda persona de la deidad, de la Trinidad, como se llama. Se dice, Él creó, Dios con nosotros, Él lo preserva, Él está allí, Él es permanente. Y eso debemos considerar como como Padre eterno, que Él es una parte de eso, que Él es el protector de nosotros, el que protege la iglesia, el que cuida de la iglesia, ¿ya? El que sustenta la iglesia, el que mantiene a la iglesia. ¿No es así, hermano Oscar? Bueno, si no fuese así, la iglesia estaría absolutamente desprotegida, ¿no? Porque recordemos que la iglesia tiene una lucha no contra las huestes de este mundo, o sea, no contra el mundo carnal, sino contra la hueste de Satanás. Y es ahí donde se vive la lucha. Y cuando hablábamos del Dios fuerte y el Padre eterno, fíjese ahí ¿cómo se llama? La simplicidad de los conceptos. Por un lado está el Dios fuerte, el todopoderoso, que nos respalda, y por otro lado está ahora el Padre, ¿verdad? El Padre eterno, que es el protector. Es decir, estamos protegidos por un Dios todopoderoso. Ahí en Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para, dice, interceder por ellos. Ese es el Padre eterno, ¿verdad? Ese es el protector. Nosotros tenemos un protector entre nosotros, que de alguna u otra manera lo que él más quiere de cada uno de los que estamos hoy día conectados es que alcancemos esa salvación, ¿verdad? Y que podamos llegar, ¿verdad? A ese hogar celestial junto con él. Y para eso él ha entregado todas las herramientas necesarias, espirituales, para que cada hombre, mujer cristiana podamos abrazar con fuerza, con confianza, esa salvación. Porque tenemos a un Dios fuerte por un lado y a un Padre eterno por el otro, que nos protege, nos cuida y nos ayudan siempre y cuando que cada uno de nosotros, ¿verdad?, lo queramos tomar. Ahí siempre lo he dicho, Dios es un Padre que respeta mucho la libertad de pensamiento de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es decir, Él respeta si yo mañana pasado digo no quiero amar a Dios. Está bien. Pero mira, ¿a quién no quieres amar primero que nada? Muchas veces la gente rechaza a Dios sin conocerle, ¿verdad? Porque tienen una fábula, porque tienen una mala idea, porque tienen una mala percepción de lo que es Dios. Pero cuando se le presenta, ¿verdad?, a Juan ahí en Apocalipsis nuevamente y le dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, estamos viendo, ¿verdad?, que estamos en medio, ¿verdad?, de un ser que lo llena todo, que es todo. Por eso es que muchos, ¿verdad?, y especialmente Pedro le decía, bueno, si no estás tú, ¿a quién iremos? ¿Dónde iremos si no estás tú? Si tú no estás presente con nosotros, ¿quién nos podrá de alguna u otra manera proteger? Y esa de repente duda que tenía Pedro, esa angustia que tenía Pedro, es una angustia que humanamente es hasta entendible, porque si no está Dios con nosotros, ¿quién puede estar con nosotros? ¿El mal? ¿Verdad?
Por eso que entonces él se presenta, Isaías presenta a este niño como un padre eterno, como un padre protector. Y eso lo hace maravilloso, ¿o no, hermano Mario? Sí, hermano. Esa es la cualidad de nuestro Señor Jesucristo. Muchos han malinterpretado ese versículo pensando que el mismo Jesucristo es el Padre Eterno, ¿ok? Pero como dice el hermano Néstor, como están diciendo ustedes, pues Padre en este caso significa protector. Protector no solamente porque cuida a su pueblo, sino que también le provee, porque también es sustentador. Correcto. Hay dos versículos o dos pasajes de la Biblia que nos ayudan a entender por qué se define Padre Eterno como un protector eterno. ¿Ok? Porque muchos malentienden este pasaje porque no buscan la expresión de acuerdo a la Biblia. Yo les invito a buscar en Génesis 45:8, primeramente. Génesis 45:8. Y vamos a ver el término que se usa en la antigüedad o que se usaba con relación a padre. Pues. Aquí estamos hablando de José cuando ya se descubre ante sus hermanos. Y él lo dice claramente, dice Génesis 45:8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Y fíjense lo que dice, que me ha puesto por padre de Faraón. ¿Era José padre del Faraón? No, sino que básicamente sabemos que el Faraón lo puso como protector, como sustentador, como administrador de todo lo que se manejaba o se hacía en Egipto. Entonces él dice, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, este término padre que vemos ahí en Isaías, lo que quiere decir es eso, pues, que también fue usado en Isaías 22, del 20 al 22, les invito a buscarlo, para terminar mi parte acá. Dice Isaías 22, del 20 al 22. Dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tu vestidura y lo ceñiré de tu talabarte. Y entregaré en sus manos tu potestad. Y fíjense lo que dice, y será padre al morador de Jerusalén, a todos, a cualquiera que viviese en Jerusalén, él iba a ser padre. Y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. O sea, aquí entonces vemos también que la connotación de padre implica aquel que es como intercesor, es aquel que hace como intermediario ante Dios y ante todo un pueblo. Entonces, cuando vemos Padre Eterno, pues sencillamente es el Mesías, el niño, es alguien, el Dios que sustenta, el Dios que protege, el Dios que cuida. Eso es lo que quería aportar, hermano. Hermano Néstor. Sí, hermano, ya tengo clarito con usted ya. La tengo clarita. Lo volví a robar, sí, hermano. Sigue haciendo, sí. Tiene el hábito el hermano. Es que son textos que uno generalmente va citando. Sí. Pero hay un texto ahí en Malaquías que dice en el capítulo 1, verso 8, verso 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? La verdad es que ahí ellos alababan y honraban a los reyes y a los personajes que estaban en eminencia, pero no lo hacían con Dios, que era el que les proveía todo, el que los protegía, el que los cuidaba, el que les daba la asistencia necesaria en los momentos que eran álgidos en su vida. Y no lo trataban así, cuando él era el proveedor, el sustentador. Podía ser el sustentador de lo material, también en lo espiritual, en su felicidad, pero menospreciaban esto. Y hay otro texto que también habla de lo mismo, bien parecido, que está en Job 29, verso 14 al 16. Dice,
Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y aquí también habla de ese tipo de paternidad, que no es cuando la persona engendra, sino cuando la persona provee para cubrir las necesidades en el aspecto moral, en el aspecto espiritual, en el aspecto físico de las personas. Y ahí estaba Dios, ahí estaba Job en este caso, diciendo aquello. Entonces, son textos que tienen que ver con, por un lado, la divinidad, la naturaleza divina del Hijo y la naturaleza humana, que se confunden las dos para hacer y realizar el plan de Dios en Cristo para la humanidad, para proteger a la humanidad, para cubrirla en sus necesidades, para darle lo que necesita en lo moral, como dije, en lo espiritual, en lo físico, en todo. Así que Padre Eterno es Jesús, ¿ya? Padre Eterno es, como dice luego, Príncipe de Paz. Y aquí este texto me encanta a mí hablar del Príncipe de Paz, porque hay muchos textos que uno puede considerar. Mientras tanto existe el mal, hermanos, habrá guerra entre el bien y el mal. El Mesías es Príncipe de Paz, especialmente porque Él viene a convertir al mundo. Viene a convertir al mundo, a volver al hombre de la oscuridad de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. La paz que Él introduce en los corazones que le aman, la paz que debe haber en la iglesia entre los cristianos, la trae Jesús, la trae Él. Entonces debemos considerar también estas cosas. Yo me estoy acordando de un texto que está allí en Efesios capítulo 2, voy a leerlo, Efesios capítulo 2, a ver, en el versículo 11, Efesios 2, 11 dice, a ver, no, voy a leer desde el versículo 14 para no hacerlo tan largo. Dice, porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz, ambos pueblos hizo uno, o sea, de judíos y gentiles hizo uno, y ahora es el pueblo de Dios, los cristianos. Dice, derribando la pared intermedia que había de separación, quitando la ley, aboliéndola. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cuando hay paz, hay seguridad, hay quietud interior, hay sosiego en las personas. Y cuando uno tiene un encuentro con Dios, un encuentro amistoso con Dios, entonces tiene esa serenidad, tiene ese sosiego, tiene esa tranquilidad que le da el hecho de tener una buena relación con Dios. Y el que proveyó esa ocasión y esa oportunidad no es otro que Cristo, aquel niño que es príncipe de paz, rey de paz, en otras palabras, rey de paz. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice el texto, y mediante la cruz reconciliar, porque la conciliación, la amistad que había con Dios del hombre se rompió, se perdió. Pero también la amistad que había, que nunca hubo entre judíos y gentiles, ahora vuelve a existir. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, judíos y gentiles, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces, Cristo hizo posible primero la reconciliación entre Dios y el hombre. Acuérdense, según Romanos capítulo 5, verso 10, que éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz y nosotros obedecemos el Evangelio, en Cristo Él permite que esa enemistad se termine y comience una nueva era en nuestras vidas, la armonía.
la paz, la reconciliación del hombre con Dios, por una parte. Y por la otra parte, permite que los hombres que vienen a Cristo, sean judíos, sean gentiles, de donde sean, ahora vivan en paz, vivan en armonía, vivan reconciliados y no haya esa clásica discusión que había en aquellos tiempos entre judíos y gentiles. Por eso me llama la atención, me gusta cuando dice príncipe de paz, rey de paz. Él logró la amistad, logró la reconciliación del hombre con Dios. Cuando venimos a este mundo, venimos en un estado de pureza, de limpieza, de santidad, separado de pecado y de toda cosa dañina para el alma. Pero cuando va pasando el tiempo y estamos en esta vida, comienza a ensuciarse el alma por el pecado. Entonces se produce la separación de Dios con el hombre. Como hemos leído tantas veces el capítulo 59, verso 1 y 2 del libro de Isaías, que dice que el pecado ha hecho división entre Dios y el pueblo de Israel y de cualquier hombre. Entonces, Él permite esta reconciliación, permite que haya nuevamente armonía. Cuando nosotros venimos a obedecer en las aguas del bautismo, entonces nuevamente tenemos armonía, tenemos paz, hermano Oscar, con Dios. ¿No es así? Bueno, fíjate que este nombre, Príncipe de Paz, nos pone una vara bastante alta a la iglesia, ¿no? Porque entonces yo puedo sacar mi primera conclusión, en el cual dice que, o yo pienso que en el único lugar en este mundo en el cual se puede experimentar la verdadera paz de Dios es en la iglesia del Señor, porque Él es un príncipe de paz, ¿verdad? Y Él es la cabeza de la iglesia. No se justifica entonces, bajo ningún punto de vista, que en la iglesia, que es el recinto de paz, se vivan conflictos, se vivan divisiones, se vivan problemas entre hermanos, porque entonces no estamos tributando a ese príncipe de paz. Y porque precisamente en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, ¿verdad? Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjese entonces que si nosotros como cristianos no experimentamos esa paz en la iglesia del Señor, entonces quiere decir que la iglesia del Señor no está funcionando como corresponde. Por eso es verdad que el mismo Pablo, en un texto que yo sé que mi hermano Néstor sabe que a mí me gusta mucho, que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 3, ¿verdad? Voy a leer solamente el versículo 3, dice, solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Fíjate qué interesante, porque de repente la paz del mundo, ¿verdad? Está sustentada sobre el poder económico, sobre el poder bélico, ¿verdad? Sobre quién es más fuerte que el otro. Sin embargo, la paz de Dios está sustentada sobre los corazones de sus hijos, sobre la doctrina, sobre el evangelio. Y qué dramático es, ¿verdad? Decir, Cristo es el príncipe de paz, que murió de una manera o fue como quien dice, humillado de tal manera cuando fue a la cruz. Sin embargo, él dice, yo soy la paz. No importa lo que me hayan hecho, ¿verdad? En esos momentos, yo soy la paz. Y quiero y deseo que mis hijos vivan en paz y que la iglesia sea el reducto donde se experimenta, se vive y se respira la paz. ¿O no es así, hermano Mario? ¿O estoy equivocado? No, hermano, tiene toda la razón, pues. Nosotros, normalmente en la iglesia, la carnalidad, pues, la falta de madurez de los hermanos hacen que se tenga conflictos, pleitos, contienda, enemistades. Pero la misma palabra paz, como lo mencionó el hermano Néstor, pues implica bienestar, implica tranquilidad, implica una conciencia de reposo, de paz, contentamiento, quietud, armonía. Entonces, cuando estamos hablando de que Jesucristo es el príncipe de paz o el gobernante de la paz, estamos hablando de que su pueblo,
sus hermanos, su iglesia, debe tener armonía, debe tener tranquilidad, debe haber calma, debe haber sosiego. Y en esto debemos trabajar, porque mientras no entendamos que si estamos en conflicto, estamos pecando contra Dios, nunca vamos a crecer espiritualmente. Lo interesante de Jesucristo es eso, pues, que Dios quiso que Él y por medio de Él pudiese tener paz. Como dijo el hermano, de Dios con los hombres, el hombre con el hombre y el hombre en su interior también tener paz. O sea, porque son tres estados de paz que nos da Dios. Nos da nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios, paz con las otras personas y paz interior que debe haber en nosotros. Vamos a leer un versículo que nos dice Filipenses 4:7 y espero no quitarle el versículo al hermano. Efesios 4:7, ya estoy preocupado. y dice la palabra en Filipenses 4:7, perdón. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque la paz que trae Cristo Jesús es la paz que el Padre tiene y es la paz que el Espíritu Santo nos da. Entonces nosotros debemos comprender que si Jesucristo es el príncipe, el dador de la paz, de esa quietud, esa armonía que debemos tener con Dios, que debemos tener con los hombres y que debemos tener en nuestro interior, pues debemos luchar por apaciguar ese viejo hombre que trata de levantarse y crear contiendas y pleitos. Hay otros versículos que me gustaría leer, espero que no sea de los que el hermano iba a leer, Colosenses 1 del 19 al 22. Pues. Colosenses 1 del 19 al 22. Dice la palabra del Señor, por cuanto agradó al Padre que en él, ¿verdad? En Cristo habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Traernos paz, armonía, quietud, sosiego, una conciencia de que estamos en armonía con nuestro Dios. Hermano Néstor. Hermanito, gracias por no quitarme los textos que tenía aquí. Espero poder quitarme con el hermano Oscar ahora. Bueno. El punto, hermano, es que, fíjense que hay la paz que Dios da es distinta a la paz que el mundo ofrece. Por ejemplo, el texto de Juan 14, en el verso 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y luego dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Dios da es distinta, es diferente. No está basada en cuestiones materiales, no está basada en supersticiones. La paz de Dios es una paz, como hablábamos, de la serenidad interna, de saber que estamos en una buena relación con Dios, y que estamos en plena armonía con Dios, que no tenemos conflictos con Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros obedecemos a Dios en Cristo Jesús. Él es el que hace el reino de paz. Y ese reino de paz es la iglesia, como decía el hermano Oscar. Entonces, ahí estando nosotros allí, deberíamos tener tranquilidad todos, sosiego interno, quietud en el alma,
y vivir tranquilos, felices, pero con una paz distinta, una paz diferente. Esa paz que nos da el hecho de saber que no tenemos conflictos con Dios. Ese es el punto. Y en el capítulo 16 y en el versículo 33 del libro de Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. La paz de Dios, hermanos, una cosa interesante, no está sujeta a los vaivenes de este mundo. No está sujeta a eso. A lo que me pueda pasar hoy día, si trabajé, si no trabajé, si conseguí dinero o no conseguí, o cuánta cosa puede pasar en la vida diaria. No está sujeta a eso. La paz de Dios es una paz que va a imperar en el espíritu del hombre, en el corazón del hombre, en el alma del hombre. Ahí va a imperar, ahí va a gobernar. Hay muchas cosas que nos pueden pasar en la vida diaria, pero todavía podemos tener paz. Muchas cosas negativas, pero todavía podemos tener paz porque hay una cosa positiva, que tenemos una armonía, una buena relación con Dios, porque no tenemos conflictos con Dios. Podemos tener conflictos con el mundo, como los cristianos fieles tienen conflictos porque se están haciendo leyes en los países por diferentes razones, se están cambiando los parámetros que estableció Dios y al igual que Lot, ¿ya? Que tenía conflictos con el mundo, o que Noé o cualquiera de los siervos de Dios, pero no tenemos conflictos con Dios. Y eso nos da tranquilidad, nos da serenidad, nos da paz, nos da quietud interna. Hermano Oscar. Sí, en relación, lo último que tiene que ver con este tema del príncipe de paz, y lo que tú decías, ¿no? La paz de Dios no tiene relación con lo que el mundo pueda estar padeciendo o viviendo. Esta misma pandemia, hablemos que estamos experimentando todos, cristianos y no cristianos, debería mantener al cristiano, a la cristiana en paz, en paz. Y siempre hemos meditado, quizás en más de alguna ocasión, si después de todo lo vivido por Cristo cuando fue al Calvario, que espero que nunca ninguno de nosotros hayamos vivido o vivamos algo parecido. Y en la misma cruz, ¿verdad? El Señor dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si eso no es una muestra de paz, ¿verdad? Si eso no es una muestra, ¿verdad? De que el Señor tenía misericordia, a pesar de todo lo que le habían hecho, de los insultos, los golpes, la humillación, la tortura, el dolor, ¿verdad? El castigo. Y al final, en vez de decir, Señor, manda una legión de ángeles, ¿verdad? Y bárrelos de acá, porque eso podía haberlo hecho, porque Él era Dios. Él es Dios. Sin embargo, dice, ¿verdad? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo creo que ese es un ejemplo que debe calar en nuestros huesos, en nuestra alma, es decir, el Señor igual, ¿verdad? Dio ejemplo de esa paz. Y ese es el ejemplo que debemos seguir cada uno de nosotros. ¿O no, hermano Néstor? Así es. Para ir terminando, hermano, tomando en conexión los 5 nombres pareciera que enseñan, primero, lo misterioso de la naturaleza de Cristo que se encuentra en la base misma del cristianismo. Ahí está. Segundo, la sabiduría de su enseñanza que lo hace nuestro único Salvador y Consolador. Tercero, el poder que Él tiene como Dios poderoso y todopoderoso, como dice Apocalipsis, para realizar todos sus designios a su debido tiempo. Cuarto, el amor que le conduce a ejercer este poder continuamente en la protección de la iglesia. Como iglesia podemos estar tranquilos, podemos tener la serenidad esa porque tenemos un protector. Y ese protector, ese Padre eterno, ese Dios fuerte, ese príncipe de paz, está ahí protegiendo la iglesia. Y quinto, la conciliación entre los hombres y entre Dios y los hombres. Estos nombres combinan aspectos de la deidad de Jesús y de su humanidad. Juntos estos nombres afirman
la doble naturaleza del Salvador. Él es Dios venido en la carne y no hay más vuelta que darle. ¿Es así, hermano Mario? Así es, hermano. Básicamente, este es uno de los versículos más importantes. Tenemos muchos, ¿no? Pero este es uno de los más explícitos en cuanto a las cualidades divinas de Jesucristo. Es difícil, a pesar de la mala interpretación que se le quiera dar o tratar de desvirtuarlo, de no reconocer que aquí sencillamente Dios, a través del profeta Isaías, quiso dejarle al pueblo de Israel y a nosotros, ¿verdad?, la enseñanza de que este niño tendría las características de Dios, divino, ¿verdad?, omnipotente, omnisciente, omnipresente, porque cuando dice Padre, que dijimos protector, pero va acompañado de una palabra, que es eterno, perpetuo. O sea, que este niño no iba a ser un hombre que iba a vivir pocos años, sino era un hombre que iba a ser para la eternidad. Y si concluimos, en el caso mío, con el versículo 7 de Isaías 9:7, dice, lo dilatado de su imperio, ¿verdad? Está hablando de un imperio, y la paz no tendrá límites. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Por qué la palabra nos pide a nosotros que estemos siempre gozosos? ¿Por qué la palabra nos pide a nosotros que siempre estemos agradecidos? Que por nada estemos afanosos. Porque Cristo nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermano. Bien, gracias, hermano Oscar. Sí, hermano Néstor, ¿algo más? Sí, vamos, hemos terminado. Gracias a Dios. Gracias a todos los hermanos. Bien, mis hermanos, hermanas, muchas Adelante. gracias por su atención. Hermano Mario, hermano Néstor, y bueno, esperamos que el estudio haya servido de ánimo, de confirmar, ¿verdad?, nuestra fe, nuestra fuerza y nuestra esperanza en un Dios todopoderoso como es Cristo Jesús. Eso nos tiene que mantener siempre firmes a pesar de todo lo que podamos experimentar, sea bueno o sea malo. Voy a pedir, por favor, a mi hermano Alberto Córdoba, si fuera tan amable, mi hermano, nos pudiera despedir esta parte para luego pasar a las preguntas, si es que las hubiese, para escuchar a nuestros hermanos y hermanas si es que tienen alguna opinión. Hermano Alberto, por favor, si podemos orar. Oremos. Vamos, Señor, delante de tu presencia, agradeciendo siempre todo lo que recibimos de tu mano. Gracias, Señor, porque hemos tenido la posibilidad de estar juntos una vez más. Gracias por los hermanos involucrados en este trabajo. Gracias por estos medios. Que podamos, Señor, juntarnos cada día para estudiar tu palabra. Agradecemos, Señor, por el trabajo aquí hecho y entender cada día lo que nos amas sin nosotros merecerlo, Señor. Te agradecemos porque recibimos y nada de lo que recibimos merecemos. Rogamos que estés y mores con aquellos necesitados. Queremos ser instrumento en tus manos para llevar una palabra de aliento. Queremos poner en práctica nuestras vidas y que nos des la sabiduría, Señor, de enseñar a otros lo que necesitan de ti. Rogamos, Señor, que hayamos podido hacer esto con toda la delicadeza y con toda la honra a tu nombre. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Alberto, muy amable. Pues bien, hermano Néstor, yo sé que le ha costado un poco ver el Facebook, pero hay hermanos y visitas de repente que están siempre cada noche con nosotros. No sé si tienes alguna información por ese lado. Ay, está medio complicada la cosa. Sí, hermano. Tenemos aquí algunos hermanos. Está el hermano José Díaz, dice, Alicia Zamora, Vanessa Vegaraya, Sabrina Murias, Sandra Mite Quinto. Habían 7 personas por lo que alcancé a ver al final.
que estuvieron escuchando ahí. Queremos mandarle un saludo a todos, a todas, y decirle gracias por acompañarnos. Su presencia en Facebook siempre nos anima a seguir haciendo la obra del Señor, a seguir predicando el Evangelio, para, como decía al principio, para fortalecernos espiritualmente. Necesitamos esa fortaleza divina en cada momento de nuestra vida para poder mantenernos enhiestas, en pie, frente a todos los embates que el mundo a todos los obstáculos que el mundo nos pone por delante, cuando hay tanto momentos difíciles, tan complejos para servir a Dios. Por esa razón, muchas gracias a todos, hermano Oscar. Bien, mis hermanos, hermanas, muchas gracias, hermano Néstor. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta que se desea hacer, pues con gusto, pues le podemos escuchar. Perdón, aquí llegó un mensaje de la hermana Carmen. Pido las oraciones. Sí, hubo un terremoto en Lima, Perú, y supimos que también se movió la tierra ahí en Mendoza, ¿no? Parece que Chile nos anduvimos salvando, eso es raro, rarísimo. Pero hay que orar por los hermanos en Lima, grado 6 creo que fue, según la escala. Y bueno, esperamos que los hermanos en Lima estén, ¿verdad?, dentro de todo bien, en Lima y en las otras ciudades cercanas. Así que hay que estar orando. Gracias, hermanito. Gracias. Pido oraciones, por favor. Sí, sí, de todas maneras, mi hermana Carmen. De todas maneras, hay que estar orando por nuestros hermanos allá en Lima. No sé si hay alguna pregunta en torno, ¿verdad?, al estudio, alguna opinión que se quiera dar en torno a lo que se ha expuesto. Con gusto. Pues, escuchamos. Hermano Rogelio, por ahí. Estaba viendo que levantó su manito. Ahí está. Hermano Rogelio, adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas noches nuevamente, pero quería agradecer lo que es cuando las personas se involucran mucho con la palabra de Dios, excepto de alguna cita que le pudo robar el hermano o que se dice que se robó, pero tan fluido y tan hermoso el mensaje que trajeron, y no solo hermoso, sino que nos va a ser muy fructífero si lo aplicamos. Gracias a los tres y especialmente a todas las personas que de una u otra manera se han involucrado mucho más con los pasajes de la Biblia, y no solo es de leerla, sino de estudiarla de manera que la gente que a lo mejor no lo ha leído tan detenidamente pueda entender los mensajes del Señor y no trasladarse a otra parte de la iglesia que digan que, por ejemplo, que Dios no es Dios, ¿no es cierto? O que no tiene el sumo poder. Entonces, para mí ha sido excelente, excelente todo. Y bueno, quería darle las gracias por la posibilidad de estar con ustedes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, mi hermano. La gloria sea, como siempre decimos, que sea para Dios. Así que, gracias, hermano Rogelio. No sé si hay alguna otra opinión. ¿Algo más que decir? Hermano Néstor. No, estamos bien, parece que hemos terminado. A veces cuando la gente no dice nada es porque está todo claro. Y decía un hermano en Chile, hace muchos años, decía, el silencio otorga. Pues bien, ahí está. Así es. Así es. De ese hermano, ¿no? O se entendió todo o no se entendió nada. Así es. Bien, mis hermanos, queremos agradecer y permítanme guiar en una oración precisamente por la petición de nuestra hermana Carmen, de nuestros hermanos que de repente están, aparte de toda esta enfermedad, más encima un terremoto, yo creo que es como la guinda que adorna, ¿verdad?, la torta. Vamos a orar por los hermanos, si me permiten, me acompañan y luego terminamos. ¿Les parece? Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, elevamos, Señor, en reverencia esta oración delante de su santa presencia. Damos gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de poder escudriñar su palabra y confirmar, Señor, el hecho de que usted es nuestro Padre celestial, nuestro protector,
nuestro Dios fuerte. Sobre esa base, Padre Dios, queremos rogar en este momento, Señor, por nuestros hermanos que han experimentado, Señor, quizás los embates de la naturaleza, con un fuerte sismo, un terremoto ahí en Lima, en el Perú, Señor. Esperamos, Señor, que usted los cuide, los proteja, que estén ojalá todos bien, porque sabemos, Señor, que nosotros los seres humanos frente a la naturaleza no somos nada. Y la naturaleza es posible, Señor, que sea su más fiel representante suyo, de su poder, de su deidad y de su pureza. Rogamos, Padre Dios, que bendiga a nuestros hermanos en ese lugar, en ese país, al igual, Señor, que todos nuestros hermanos y hermanas que están padeciendo otros problemas, ya sea de salud, de ánimo, espirituales, Señor, económicos. Por las familias, Señor, que han perdido o que han visto partir algún familiar, también le pedimos su misericordia. Todo esto se lo rogamos, se lo pedimos, a través y por medio de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a usted, mi hermana, por acordarnos. Yo había visto la noticia, pero no me acordaba. Así que ahí hay muy buenos hermanos y hay que orar siempre por ellos y por todos. Si Dios así lo permite, mis hermanos, hermanas, nos reuniremos mañana nuevamente a las 20 horas horario de Chile para estar nuevamente juntos y unidos en torno a un estudio. Hermano Waldo, ¿tú querías decir algo?